No són èpoques per covards, no són èpoques per temorosos ni per fluixos de cames. No son épocas para resignarse a la confortabilidad. Cuando el señor don Carles Puigdemont asumió la presidencia de la Generalitat de Cataluña, a nivel mediático, el independentismo era especialmente fuerte en el sector de la radio, dado que las dos principales radios de Cataluña estaban a favor del llamado derecho a la autodeterminación, un referéndum unilateral en Cataluña para decidir si se independizaban o no. La radio líder era RAC1 y su director era el señor don Eduard Pujol, donde se emitían programas como el exitoso programa del señor don Jordi Basté, probablemente el locutor de radio de mayor prestigio en Cataluña y el de mayor audiencia, el que llegó a calcular cuánto dinero perdía Catalunya cada minuto que seguia dentro del Estado espanyol. 30.000 euros cada minut. O sigui, cada minut hi ha 30.000 euros, 5 milions de peles, de dia i de nit, que se'n van i mai no tornen. Uns 70.000 euros ja han marxat. Efectivament, els catalans som uns insolidaris. Paralelamente, estaba Catalunya Radio, la radio pública catalana, la radio de la corporación TV3, y su director era el señor don Saúl Gordillo, nombrado en cierta medida por la Generalitat de Cataluña. En el momento en el que se proclamó la independencia de Cataluña por parte del señor Puigdemont, fue Catalunya Radio el que anunció que Cataluña se había convertido en una república independiente, el único medio de comunicación que lo hizo prácticamente junto con el periódico Punt Avui. Bona tarda, ciutadanes i ciutadans de la República Catalana. I el Parlament ha votat. Catalunya s'ha constituït en un estat independent i sobirà, de dret democràtic i social, en forma de república. Pero los señores Eduard Pujol y Saúl Gordillo tienen otra cosa en común, aparte de haber dirigido radio en un momento tan complejo de la historia política catalana, y es que ambos han tenido que ver su nombre en titulares vinculados a acusaciones de acoso por parte de empleadas suyas. Eso sí, con una evolución muy diferente en cada caso. El mismo año 2017, el señor don Eduard Pujol dejó su cargo, a finales de año, como director de RAC1, porque el señor don Carles Puigdemont le ofreció un puesto en las listas de la coalición electoral Junts per Catalunya, lo cual no daba la imagen de que hubiera sido, por tanto, un director de radio demasiado neutral. Se convirtió ni más ni menos que en el portavoz de Junts per Catalunya. Y de hecho, para ser alguien que había dirigido un medio de comunicación, era de los más críticos a cómo trataban los medios de comunicación de Catalunya a los políticos de Junts. Fue muy célebre su ataque en TV3 hacia las caricaturas al señor Quim Torra. Ha parlat de surfejar el president Torra. Sí. De moment el president Torra li ha tocat surfejar en un marc molt complicat, que és la repressió contra les llibertats del país. És un monòleg, això? Sí, és un monòleg, però el president Torra... No, però podem fer conya de moltes coses, podem relativitzar moltes coses, però hi ha gent a la presó, hi ha gent a l'exili, i el president Torra va a la seva casa i haurà d'anar al jutjat perquè va defensar la llibertat d'expressió amb una pancarta al Palau de la Generalitat. Que fue contestada con una parodia por parte del señor Toni Soler. Hola, soc l'Eduard Pujol. Ja sabeu que ara jo em dedico a anar pels programes de TV3 criticant els humoristes i opinant sobre el que es pot fer broma i sobre el que no. La carrera política de don Eduard Pujol terminó fulminantemente cuando su exnovia, que era una concejala de Junts llamada doña Noemí Llorens, denunció internamente que había sido víctima de acoso sexual por parte del señor Pujol. El señor Pujol intentó resolverlo de manera discreta, anunciando que dimitía y renunciaba a su acta, alegando motivos personales. Pero el partido quiso hacer un comunicado para anunciar públicamente que le expulsaban, suspendían como militante del partido porque estaba siendo acusado por acoso sexual. La notícia del dia és que Junts per Catalunya ha suspès cautelarment de militància el seu portaveu al Parlament, Eduard Pujol. El força a deixar l'acte de diputat després de rebre diverses denúncies que l'acusen d'assetjament sexual. Aquestes mateixes fonts expliquen que les denúncies contra Pujol es van saber fa pocs dies i que avui se n'ha informat al grup parlamentari. En aquest sentit, destaquen la celeritat amb què ha actuat Junts, de forma impecable, diuen, sense investigació interna perquè es vol protegir les víctimes. La decisió de suspendre Eduard Pujol de militància i fer-lo renunciar a l'acte de diputat la va prendre ahir el secretari general de la formació, Jordi Sánchez. 1 minut i 3:15, Junts per Catalunya aparta Eduard Pujol després de rebre diverses denúncies per assetjament sexual. El portaveu del partit ja ha renunciat a l'escó i Junts per Catalunya ha traslladat el cas a la justícia, tot i que no ha detallat què ha passat. No sap ni
quantes víctimes hi hauria presumptament, ni quins són els tipus de fets que es denuncien, ni tampoc quan haurien passat els suposats casos. El que sí que ha anunciat el partit, corre, és que l'han suspès de militància. Y le terminó de hundir el hecho de que una ex trabajadora de RAC1, la señora doña Núria Casas, denunció en un tuit y en el periódico independentista El Nacional que ella también había sido víctima de acoso sexual del señor don Eduard Pujol, algo que luego repitió en el programa de don Josep Cuní. Si ho sabies. Sí. Ho sabies, perfecte. A partir d'aquí és quan tu dius, home, doncs, allò que tu vas intentar resoldre per les vies lògiques de l'empresa a la que treballaves en aquell moment i que dirigia el senyor Pujol i que no te'n va sortir, ho explico ara. Sí, i deixa'm fer un esment. Situant-me en fa 8 anys, és a dir, sense aquest moviment del Me Too, vaig recórrer la direcció i vaig arribar a dir que aniria al comitè si feia falta. Tot això ho vaig dir de forma oral, cosa que en el segon cas d'assetjament ho he fet de forma escrita, aportant també informes psicològics, perquè he patit 2 assetjaments, com ara indicaves en aquest primer paràgraf de l'escrit que he fet. Per tant, crec que les vies s'haurien de reforçar respecte a les que jo vaig utilitzar. Se suponía que Junts habría hecho algún tipo de investigación interna de la responsable de feminismo que tenía en aquel momento, que era doña Aurora Madaula, que ella había elevado el informe al entonces secretario general de Junts, que era el señor don Jordi Sánchez, que imagino que algo consultaría con el mandamás del partido en última instancia, que era el señor don Carles Puigdemont, y habían resuelto que debían echar al señor don Eduard Pujol para poder ponerse la medalla de tolerancia cero contra los acosos. La encargada de anunciarlo públicamente fue doña Elsa Artadi. Una mesura que entenem que va en la línia de tolerància zero amb l'assetjament sexual, de tolerància zero amb el masclisme. No ens pertoca a Junts per Catalunya jutjar-ho, no ens pertoca a Junts per Catalunya obrir una investigació interna, podríem acabar considerant com un fet d'encobriment, sinó el que ens pertoca és prendre mesures polítiques i acompanyar les persones que s'han posat en contacte amb nosaltres i que han denunciat aquests fets. Duresa d'Elsa Artadi en aquestes paraules contra Eduard Pujol d'aquest tema, com en aquesta casa se l'aprecia molt, i ja ho dic en aquest cas, ja no dic des d'un punt de vista personal, com sempre hem dit en aquests casos, sigui del partit que sigui i vingui d'on vingui i d'on sigui. Presumpció d'innocència fins que es judicialitzi el cas, que per cert no ho està, per davant sempre de la presumpció de culpabilitat. El detalle curioso es que ni doña Núria Casas ni doña Noemí Llorens demandaron judicialmente en ningún momento al señor Eduard Pujol. Y en cambio el señor Eduard Pujol sí las demandó a ellas por considerar que le estaban injuriando. A los 8 meses, tras constatar el partido que ninguna de las 2 presuntas víctimas judicializaba el pleito, resolvieron anular la suspensió de militància contra el senyor don Eduard Pujol. Junts ha aixecat la suspensió de militància a Eduard Pujol després de més de 6 mesos sense cap denúncia judicial contra ell, tal com preveuen els protocols del partit. Fa 8 mesos, després de rebre 2 denúncies per presumpte assetjament sexual, el partit el va suspendre de militància i el va forçar a renunciar al seu escó al Parlament, on Eduard Pujol era el portaveu del grup de Junts. Por otro lado, la cosa se volvió aún más rara cuando, para poner fin al pleito que tenía con su ex, doña Noemí Llorens retiró sus palabras, dijo que nunca había sufrido ningún tipo de acoso por parte de don Eduard Pujol y que había sido manipulada por la entonces responsable de feminismo, es decir, la señora doña Aurora Madaula, que había llegado a ser vicepresidenta de Junts per Catalunya. Esa acusación salía justo cuando estaba a punto de celebrarse otro congreso de Junts per Catalunya, congreso en el que la señora Madaula dejó de ser vicepresidenta. Una de les 2 dones que van denunciar Eduard Pujol ha demanat perdó i ha dit que el senador de Junts no la va assetjar. En un escrit al tribunal que l'està jutjant per un delicte d'injúries que ha avançat El País, la regidora de Junts, Noemí Llorens, explica que va tenir una relació sentimental amb Pujol que, admet, hauria pogut acabar millor. La regidora també explica que es va sentir pressionada i manipulada per dirigents com Aurora Madaula per denunciar Pujol. Quien no consta que rectificara en ningún momento es la otra mujer que le acusaba, doña Núria Casas. Quizá por este motivo no se hizo especialmente bombo a este asunto, dado lo delicado que es todo lo que pueda sonar a insinuar que hay denuncias falsas. El caso del señor don Saúl Gordillo ha sido bastante diferente.
Como he dicho antes, el señor Saúl Gordillo ocupaba la dirección de Catalunya Ràdio durante todo el momento del procés. De hecho, se pensaba que cuando se produjera la aplicación del artículo 155 por parte del gobierno Rajoy, era uno de los primeros que iba a ser destituido junto con el director de TV3. Él mismo llegó a conceder una entrevista donde, diciendo al Estado que aunque le quitaran de la dirección de Catalunya Ràdio, los empleados no permitirían ningún tipo de viraje en la forma de actuar en ese medio. De que TV3 i Catalunya Ràdio seguiran fent informació, seguiran compromesos amb el rigor, amb el pluralisme, amb el servei públic, amb la professionalitat, amb el país, i que per molt que ens canviïn a nosaltres com a directors de la ràdio i de la tele, es pensen des de Madrid que els professionals de TV3 i de Catalunya Ràdio, que funcionen des de l'any 83, canviaran la seva manera d'informar i de treballar, que renunciaran a la seva professionalitat i que deixaran de treballar amb rigor perquè hi hagi 1, 2, 3 o 22 responsables superiors que els hi diguin que han de fer les coses diferent. Pero al final no se produjo y siguió siendo director de Catalunya Ràdio durante todo el tiempo que estuvo aplicado el artículo 155 y durante los años siguientes. De hecho, no dejó de ser director de Catalunya Ràdio hasta que entró ya el siguiente, en 2021, Siegfried Gras, al frente de la Corpo. Después de eso, se fue a trabajar para el señor don Nicola Pedrazzoli, que había comprado, el exdirectivo italiano que con base en Sabadell había comprado el antiguo 8TV NIT TV, el hundido canal de televisión del Grupo Godó, y que creó con él un intento de digital llamado Principal, que pretendía ser un digital centrado en los temas que pensaban que podían dar más clics: corazón, fútbol y televisión. Pero la carrera del señor Gordillo se acaba cuando se produce una fiesta de Navidad de él con los empleados, y en esa fiesta de Navidad acaba con que 2 empleadas le denuncian por separado y las 2 dicen que han sido víctimas de una agresión sexual por parte del señor Gordillo, con tocamientos. La diferencia con el caso del señor Pujol es que en el caso del señor Gordillo, las 2 presuntas víctimas sí judicializaron el tema y presentaron las demandas encima por separado, aunque los hechos habían sido el mismo día y las 2 cosas se han juzgado por separado. La denunciant ha arribat a la ciutat de la justícia acompanyada per amigues i la seva advocada. És la jove que acusa l'exdirector de Catalunya Ràdio, Saúl Gordillo, d'haver-la agredit fent-li tocaments sexuals al desembre del 2022 al sopar de Nadal del mitjà digital en què treballaven tots 2. De manera inusual i visiblement afectada, ha atès els mitjans. Confio en la justícia i en què la veritat guanyarà, perquè al final, tot i els reiterats intents de fer-me desdir d'aquesta denúncia, és la veritat el que ens ha portat fins aquí. I he decidit parlar avui perquè tinc clar que jo no he fet res malament i que la vergonya ha canviat de bàndol. Al parecer, de lo que había pasado, había testigos y había hasta soporte gráfico del lugar donde se produjo aquella cena de Navidad. La defensa del señor don Saúl Gordillo en el primero de los juicios no parecía, por tanto, negar los hechos, sino asegurar que todo lo que se produjo fue consentido. Ja a la sala, la denunciant assegura que Gordillo li va fer tocaments per sota el pantaló sense consentiment i sense cap flirteig previ. Ha relatat, entre plors, que no va saber com reaccionar. Estava en xoc perquè Gordillo era el seu cap i diu podia ser el seu pare. Aquest agreujant de superioritat jeràrquica és el que l'acusació suma al de delicte d'agressió sexual i demana per a Gordillo 4 anys de presó. La Fiscalia reclama per al periodista 9.000 euros de multa i llibertat vigilada durant 2 anys. Els testimonis han acreditat que la denunciant va viure una situació d'angoixa després dels fets. Saúl Gordillo manté que es tractava d'una relació consentida en el marc d'un ambient festiu. Gordillo està pendent d'un altre judici per una altra agressió sexual a una treballadora del mateix mitjà que hauria passat també aquella mateixa nit, una mica més tard, i per la qual la Fiscalia li demana 4 anys de presó. No tuvo toda la suerte que hubiera deseado y al final la primera condena llegó en 2024, donde fue declarado culpable y condenado a 1 año de prisión. La actitud más interesante ha sido la del digital El Punt Avui, porque mientras que la mayoría de medios no ha querido entrar mucho en este caso, el director del Punt Avui, el señor Val Clara, escribió una tribuna diciendo que no pensaba prescindir de la colaboración en el periódico del señor Saúl Gordillo, aunque hubiera sido condenado, amparándose en primer lugar en que la condena aún no era firme y en segundo lugar diciendo que aunque llegara a ser firme, el señor Saúl Gordillo tenía derecho a trabajar y él no le iba a negar nunca el derecho a trabajar a nadie, que cumpliera la condena que se aplicara, pero que él seguiría ofreciéndole
su periódico para que pudiera seguir trabajando y ganándose la vida. Esta semana se hacía público que la defensa del señor Saúl Gordillo, en el segundo de los juicios con la otra mujer que también le denunció por lo que ocurrió en aquella cena de Navidad, se ha hecho público que la defensa ha ofrecido que se declare culpable a cambio de pactar la reducción de pena de 4 a otro año y medio de prisión. Y de nuevo, el director de Punt Avui ha vuelto a publicar otro artículo en favor del señor Saúl Gordillo. Si yo fuera el señor Gordillo, estaría agradecido de tener amigos como el señor Valclara. Creo que nadie discutirá lo que dice de que todo el mundo tiene derecho a trabajar, incluso aquellos que han sido condenados. Creo que la mayoría de periódicos no lo haría porque tendría miedo de que algo así pudiera perjudicar la imagen del periódico, no tanto porque no crean que tenga derecho a trabajar una persona condenada, sino por decir, oye, nos puede dar mala imagen que uno de nuestros columnistas de referencia, una de nuestras firmas, sea alguien que arrastre eso. Y creo que por eso el resto de periódicos no lo harían. Y por miedo de que esto no va a perjudicar en las ventas. No sé si es que a lo mejor en el caso del Punt Avui no les importa demasiado el tema de las ventas porque dependen de otro tipo de cosas para financiarse. No tengo claro si ese mismo criterio lo aplicaría el señor Valclara a otro periodista condenado que no fuera de la cuerda ideológica del señor Saúl Gordillo. Pero la parte que le puede suponer algún reproche al director del Punt Avui es que en sus dos artículos se echa en falta algún tipo de empatía hacia las denunciantes de este caso, que visto cómo van los pleitos judiciales, diría que ya no hay que llamar presuntas víctimas, sino víctimas a secas. Perquè estem davant d'una situació d'impunitat i d'indefensió.